así, de esos buenos, ¿verdad? El día de hoy le damos gracias al Creador por darnos un nuevo día. Estamos 25 de abril del 2022 y seguimos con nuestra formación. Antes que se me pueda olvidar, hay que estar atentos el miércoles, porque el miércoles hay elección de rector. Entonces, no han dicho todavía si se va a limitar el acceso a las clases, no han dicho, estar atentos, porque sería no solamente conmigo, sino cualquier otra clase que tengan, ¿ok? Entonces, por favor, estén solo atentos. Si en caso no hay, pues yo les aviso. Si no, pues nos reunimos y no hay ningún inconveniente. Lo que sí es que el próximo lunes estamos 2 de mayo, y acuérdense que corrió el asueto del 1 al 2, entonces dentro de 8 días ya prever que no tenemos clases, y mucho ojo porque ya solo nos quedan, entonces nos quedarían 2 clases, ¿verdad? Entonces hay que ir avanzando y preparándonos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a seguir con nuestra formación y de acuerdo a nuestro programa nos tocan las integrales definidas. Ya vimos que el proceso de antiderivación nos sirve para hacer una reversa de las operaciones que hemos hecho en una derivada, pero aparte de eso nos sirve para calcular, de ahora vamos a ver, áreas. Y como nos dijeron, si perdón, para calcular área y volumen, las dos cosas. Si yo tuviera que calcular un área rectangular, no hay problema, base por altura. Si yo tuviera que calcular un área triangular, base por altura dividido 2. Si yo tuviera que calcular alguna otra, un área circular, pi por r al cuadrado. Pero el problema es cuando el área es rara. Entonces ahí es donde la integral es importante. Así que vámonos a nuestra presentación. Esta vez cambio el formato. La verdad que con esta presentación no he hecho cambios todavía, así que. Y la otra, recordarles que ingresen a registrar su asistencia, siempre es importante. Bueno, hoy no me jaló está muy lenta mi computadora hoy. Bueno, mi hija la usa normalmente. Ah, no, según yo había jalado información, pero no. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Tenemos. Yo la tengo acá, de un minutito, solo veo que ya esté en el monitor. Muy bien, bueno. Entonces, normalmente cuando decimos que una integral es indefinida es porque yo no tengo los intervalos donde yo voy a integrar, ¿verdad? Imagínense que yo les digo, juguemos fútbol, pero no sabemos dónde termina y dónde empieza el campo. Ay Dios, podemos pasar jugándonos un montón de tiempo sin tener una delimitación, una frontera. Eso no está mal, pues. Pero ¿qué pasa si el juego es oficial? No podríamos jugar de esa manera, ¿va? Sino que todo lo contrario. Hay que definir las medidas del campo. Y eso es lo que pasa. Entonces, ahora nuestro tema se llama integral definida, porque ya vamos a saber cuáles son los parámetros para integrar. Vimos los ejemplos que hicimos la semana pasada de cómo debemos integrar. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esa integración. Dice que dada una función f y un intervalo AB, bueno, entonces yo voy a tener, en este caso, un intervalo de integración. Voy a hacer un poquito más grande la presentación. Que no sea ahí está, es mejor allí. Bueno, yo no miro muy bien, va. Mentira. Bueno, entonces vamos a tener una integral y un intervalo. La integral definida es igual al área limitada entre la gráfica y el eje de las abscisas y las rectas verticales. Aquí, miren, ya me están diciendo cuál es el área delimitada. Es como cuando ustedes van a construir una casa. Ustedes no pueden llegar a un área y ¿dónde construyo mi casa? Ah, donde sea. No. Tiene que haber una limitación, ¿verdad? Por orden. Entonces lo mismo es. Aquí dice que tengo una función. ¿Qué función? En este caso pareciera ser una asíntota, ¿verdad? Es otra gráfica.
¿Y qué más está delimitado? Por las rectas verticales x igual a A, x igual a B y la abscisa, el eje. Entonces, hay que recordar, porque así vamos a trabajar. Yo les voy a decir cuál es el área que tenemos que trabajar y ustedes tienen que revisar esa parte. Ojo con esta parte. Por el momento nosotros vamos a aprender a integrar solamente en sentido X. ¿Se puede hacer en sentido Y? Se puede hacer, pero se complica más porque en este caso voy a sacar mi lápiz. ¿Qué pasa si yo integro este mismo dibujo? Lo que pasa es que este dibujo no va a tener, miren, va a tener dos áreas. Un área 1 y un área 2. Entonces tendría que hacer una suma de áreas, ¿verdad? Y me va a trazar más. Aparte tengo que despejar X. En cambio, en el sentido Y, literalmente tenemos esta área debajo de la curva. Entonces no hay ningún problema. Lo podemos trabajar. Es mucho más sencillo. Bueno, sigamos viendo esto. Entonces, la integral definida se representa siempre con esta expresión. Solo que ustedes miren ahora que tengo el intervalo A y el intervalo B. ¿Quién es el que va arriba? El intervalo B. ¿Y quién es el que va abajo? El intervalo A. ¿Sí? A va abajo y B arriba. ¿Puede ir al revés? Sí, pero eso implicaría ponerle el signo negativo a esto. ¿Y para qué vamos a estar pensando que hay que llevar signo negativo? No, lo ponemos. Y la función en función de todos los pequeños rectángulos. Es el signo de integración a límite inferior. Eso es otra cosa. Algunos llaman a límite inferior y a otros llaman a b límite superior. Entonces, tomémoslo en cuenta. Dice, b límite superior. F es el integrado, o en este caso, la función a integrar. D, diferencial. Acuérdense, ¿cuáles son los diferenciales? Si yo tengo una gráfica, acuérdense, en esa gráfica yo voy a tener un área, pero esa área, lo que hacemos al momento de integrar es integrar uno por uno. Pero igual, aunque aquí yo tengo un valor A y B conocido, aquí siguen habiendo infinitos rectángulos, infinitos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué propiedades tiene la integral definida? Veamos, aquí está lo que les estaba diciendo. El valor de la integral definida cambia de signo si permutan los límites de integración. Si yo no sé una palabra, jóvenes, nosotros no somos niños de primaria, que serían los únicos. Ustedes y yo ya tenemos capacidad de análisis. Si no conoce las palabras que en el momento se manejan, lea en Google qué es. En este caso, permutación es cambio. ¿Sí? Es un cambio. Ustedes han escuchado los partidos. Yo sé que tal vez las compañeras no, porque le llama más la atención a los muchachos. Pero ¿qué dice? Hay una permuta del equipo de Brasil, Ronaldinho por Robinho. Permuta, cambio. Entonces, si la integral cambia los límites de integración, cuando cambia no se refiere a que ponga otros límites, sino que se refiere a que cambie el orden. En el orden normal es que el límite inferior sea A y el límite superior sea B. Pero si yo lo cambio y digo que A es superior y B es inferior, vean lo que está pasando. Tengo que colocarle signo negativo. ¿Y eso por qué va a ser? Porque resulta que cuando evaluemos la integral va a tener un valor negativo. Y ojo, ¿qué estoy calculando? Área. Menos por menos me va a dar más. Yo necesito un valor positivo, ¿verdad? No un valor negativo. ¿Cuánto es el área de este terreno? Menos 30 metros. Eso no es cierto. Las áreas son positivas siempre, pero en integrales hay áreas negativas por la posición en que están en el plano cartesiano. Eso no significa que sean negativas, solo significa la ubicación. ¿Ok? Por favor, porque a veces dicen, no, sí, en la derivada hay áreas negativas, hay volúmenes negativos. En la integral no es eso. Están ubicadas en la parte negativa de los ejes. A eso se refiere. Pero al final son áreas positivas. Bueno, los límites de integración coinciden. La integral definida vale cero. Bueno, eso es importante. Ojo, porque te podría hacer de examen, ¿va? ¿Sí?
Si los límites de integración son iguales, es cero. No hay necesidad de hacer nada, solo colocar eso así. Si C es un punto interior del intervalo AB, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos AC y CD. O sea, yo puedo tener un intervalo A, C, B. Yo no puedo agarrar los tres valores, no, tengo que partir porque al final mi intervalo tiene dos. En este caso, tiene dos límites, ¿va? No tiene, no, miren, tiene dos A y A, no tiene, por decirle, A, B y C. Eso no es cierto, no existe. Solamente hay dos. Entonces, veamos lo que pasa acá. Esto yo lo dejé. Oh, la lanchucha. No sé si puedo borrar algo aquí. No sé si puedo borrar. Ah, sí se puede borrar, pues. Bueno, no lo quería hacer, va, pero ahí está. Veamos lo que está pasando. Si yo tengo un valor entre los dos límites, yo puedo separarlos, ¿miren? En este caso puedo colocar de A a C y de C a D. Si esta fuera, en este caso, mi recta, aquí va a estar A, C puede estar acá o puede estar acá, no importa, y aquí va a estar B. O todos pueden ser negativos, también, no importa. Perdón, estaba borrando. Entonces voy a integrar por aparte. Voy a ir borrando porque por lo visto esto no lo borra. Muy bien. ¿Alguna duda con el límite interior entre los dos límites? Veamos acá. Si tengo una integral definida por una suma de funciones, pues la integral total va a ser integrar cada función. Si se puede sumar, se suman. Si hubieran términos semejantes, ¿va? Eso es importante. Y si no, pues se integra por separado cada una en el límite que está integrando. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Si tengo una constante que está multiplicando a una función, ¿qué hacemos? La constante ya vimos, la sacamos fuera del signo de integral, integramos la función solo a ella. No hay por qué estarla metiendo ahí, ¿verdad? No, acuérdense que eso es importante. Ok, muy bien. La regla de Barrow. Bueno, Barrow fue un matemático que trabajó, en este caso, las integrales definidas. Y lo que hacía Barrow era determinar las integrales a través de los teoremas, los cuatro teoremas que vimos. Y por último, cuando ya estaba integrada, lo que hacía es que en cada función o en cada integración, lo que hacía era sustituir el valor de los límites. Por eso lo tenemos acá. Y hacía una resta. Pero miren el orden que tiene que llevar. Primero va el límite inferior y después va menos el límite, bueno, límite superior menos el límite inferior. Así va el orden. Si se llegara a cambiar, no sé si está aquí, pero quiero ver. No, no está aquí. Esto es importante. Si llega a cambiar el orden, o sea que tuviéramos integral de b a a de f de x, de dx, aquí va a haber un negativo. Entonces cuando integremos, aquí vamos a tener g de x integrada de a a b, aquí vamos a tener un signo negativo. Y entonces cuando
tengamos esta parte g de a menos g de b, recordémonos, el signo negativo va a estar antes. ¿Eh? Por favor, ténganlo bien presente. Es muy raro que alguien trabaje así. Primero porque es más complicado y tiene que tener mucho control de los datos. Pero esto es por aquello que se deba. Uno nunca sabe y tampoco es malo. Si a alguien le gusta trabajar así, pues es posible. Bueno, entonces miremos la regla de Barrow. El teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Ya nos lo dijimos. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Oigan, miren lo que es. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Interesante. Teorema de la media o del valor medio para integrales. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, miren, aquí estamos. Bien. Veamos. Dice, recordemos que una integral definida se refiere a un intervalo específico de una integral, por lo que el proceso se puede resumir de una forma muy simple. 1. Realizar la integración de la función usando las fórmulas definidas. 2. Evalúa el resultado de integración en ambos extremos del intervalo. 3. Al resultado del punto mayor del intervalo puedes restarle el resultado del punto menor del intervalo. ¿Ah? Bien. Aquí tenemos la primera. Límite inferior 0. Límite superior 2. Integremos. Ya sabemos. 2x. La integral de x. Acuérdense cuál es el teorema. X n más 1 dividido n más 1. 1 más 1, 2. Y abajo 2. Y la integral de 2, x. Aquí ya no ponemos c. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando de manera arbitraria. Ya tenemos un intervalo definido. Ahora podemos evaluar. ¿Cuál es mi integral? Mi integral es esta. Ahora ya puedo evaluar. ¿Cuál va a ser el primero? El primero voy a evaluar con 2 y el segundo con 0. ¿Eh? Con 2 y 0. ¿Cuánto me da evaluando 2 por 2? 4. 2, 4 dividido 2, 2. 4, 6. Ya, 0 va porque todo es x. Entonces, ahora dice, del extremo mayor le restamos el extremo menor. El mayor es 2, el menor es 0. Entonces, 6 menos 0, 6 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos determinando superficie. Voy a bajarle un poquito a la vista. Ahí está, mejor. Aquí tenemos algo interesante. Miren la función que tengo. Tengo la función 1 medio de x al cuadrado más 2x. ¿De dónde? De 0 a 2. Lo primero que me queda es dibujar la parábola. Esta es el área a trabajar. ¿Desde dónde? De 0 a 2. Entonces, ¿dónde está delimitada? Está delimitada por la recta vertical 2 y está delimitada por la abscisa. Imagínense, ¿qué figura es? Saber, porque la parte de arriba no es una recta, sino diríamos un triángulo, ¿no? Es como un medio arco, ¿no? Entonces no podemos decir que lo podemos trabajar así, repito. Esto que está arriba es como un medio arco. Bueno, lo que hay que hacer es integrar. Determine la integral y evaluar en los intervalos x igual a 1 y x igual a 3 y el eje x. Ah, bueno, las abscisas. Bueno, integramos, está la integración. Esta, acuérdense, 2 más 1, 3 y abajo 3.
Aquí es 1 más 1, 2 y aquí abajo 2, 4. Aquí está. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos este 3 donde van las X y le restamos donde van los unos. Miren las X. Miren, aquí van las 3, da 9. Cuando es 1, da 4.33. ¿Qué es lo mejor? Eh, mientras no todavía vayamos a graficar, esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay que restar 9 menos 13 tercios. ¿Cuánto da? 14.33 unidades cuadradas, 4.67. Unidades cuadradas es lo que tiene de área. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? El proceso yo veo que es tranquilo, ¿ah? No sé cómo lo ven ustedes. No es una situación así tan demandante, sino básicamente es tener mucho cuidado dónde va, dónde hay que evaluar, cuáles son los límites. Ese es el mío, los límites. Muy bien. Preguntas y dudas, muchachos, en lo que tomo un sorbo de agua porque el calor, bueno, la humedad. Eso es lo que a mí me mata, la humedad. La humedad. La humedad. Preguntas y dudas, jóvenes, no los escucho. No, yo siempre ahorita no. Oh, los demás, ¿qué dicen? Bueno, veamos aquí mucha atención porque ahorita vimos que el área está solamente sobre el eje Y. Pero ¿qué pasa si mi área está en el eje Y negativo o está compartido entre ambos ejes? Hay que tener mucho cuidado. Veamos. Aquí tengo la integral en el intervalo AB. Si mi área está sobre el eje X en Y positivo, pues no hay ningún problema. No hay necesidad de nada. Pero si mi área en algún momento está debajo del eje X, yo tengo que agregarle el signo negativo. Eso es lo que tengo que agregar, el signo negativo. Por favor, tómenlo en cuenta. ¿Sí? Tengo que agregarle menos. Aquí no cambié el orden, no. O sea, yo puedo, si necesito cambiar el orden de la permutación, ¿verdad? Como dice, o sea, y aquí, no me deja. Si voy a cambiar B y A de X, aquí tengo que poner negativo, pero también lo voy a poner cuando mi área esté debajo del eje X, o sea, cuando esté Y negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor del área va a ser negativa. ¿Y eso por qué se da? Por la propia operatividad. Entonces, cuando yo le pongo el signo negativo, lo que hago es multiplicar menos por menos, me da más. Entonces ya es una área positiva como tal, ¿va? Porque acuérdense, el área nunca es negativa. El negativo solo indica su localización en un plano cartesiano. Veamos aquí. Las áreas están sobre el eje Y, no importa si está sobre X positivo o X negativo, dice hallar el área limitada por Y igual a 4 menos X y el eje OX. El eje OX en las abscisas. Mucho ojo, aquí no me dieron intervalo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Acuérdense, esta es una parábola que abre hacia abajo, porque es menos X. Y aparte inicia en 4 positivo. Aquí donde ustedes lo ven, aquí está 4 positivo. Entonces, estos puntos son puntos de intersección. Lo único que tendría que hacer es despejar X, ¿verdad?
Es decir, x al cuadrado es igual a 4, x es igual a raíz cuadrada de 4, x es igual a más menos 2. Y aquí se dan cuenta, aquí está menos 2, aquí está 2. No hay necesidad en ese caso también de buscar intervalos, si no nos lo dan. Por último, ¿cuánto vale el área? Entonces integramos 4 menos x, la integral de 4, 4x. 2 más 1, 3. Y aquí abajo 3. Un tercio de x al cubo. Valuamos. ¿Quién es el primero? El primero es 2 y el otro es 2. Perdón, el primero es 0 y el otro... Esto no está bien, miren. Este punto está mal aquí. Bueno, esto sí tenía que haberlo puesto. Aquí está el eje Y. Ahora, aquí tenemos un punto. Ese punto es menos 2,0 y este otro punto es 2,0. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir? Hay dos formas. La primera, que vaya de 2 negativo a 2 positivo. No hay ningún problema. Evaluamos y miren cuánto nos da. 10.67 unidades cuadradas. Preguntas y dudas. Esta es el área que estamos calculando. Alguien pudo haberme dicho, mire, ¿y qué hubiera pasado si yo calculo solo la mitad? No hay ningún problema. Usted calcula solo la mitad y lo multiplica por 2 y también es posible. Porque hay simetría, ¿verdad? Veamos esta otra que tenemos acá. Dice, hay el área limitada por x al cuadrado, x menos 2, x2 y el eje OX. Ojo, la integral es el área bajo la curva, debajo de la curva. Eso es importante que lo recordemos. Igual acá, aquí tenemos x menos 2, de menos 2 a 2, o integrar de menos 2 a 0 o de 0 a 2. 5.33 unidades cuadradas. Integramos, ¿verdad? X al cuadrado, le sumamos 1, x a la 3, x a la 3. Valuamos primero en 2 positivo y después valuamos en menos 2. 2 al cuadrado sería 8. 8 por 1, 8. Y esta sería 3 al cuadrado. 6. Menos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Aquí hay otra, miren. Calcular el área limitada por la curva de la función f de x, x al cuadrado más 1 y los puntos de abscisa 0 y x2. En el caso nos pide calcular el área que queda por debajo de la función. Miren, interesante, ¿no? X más 1 es esto, todo esto que está aquí. Va de 0 a 2. La integral de 1, 0. Ah, no, pero la integral de 1 es x. Y evaluamos, ¿va? En 2 sustituimos los valores de x. ¿Cuánto me da? Me da 4.67 unidades cuadradas. Miren esta, calcula el área. La misma cosa. Es una función exponencial 2 elevado a la x. La misma cosa está ahí. Calculamos la integral definida dejando la primitiva entre corchetes con los integrales. Miren esta situación, qué interesante. Nosotros no vamos a ver integrales de funciones exponenciales, solo nos está indicando, ¿va? Porque no tendría que enseñarles yo funciones exponenciales y logarítmicas, pero también se puede hacer. ¿Cuánto es 1.35? O sea que yo puedo determinar, y esto me puede servir. Acuérdense que las funciones exponenciales y logarítmicas se trabaja mucho en el estudio de bacterias, de poblaciones que crecen de manera muy rápida, pero muy rápida. Muy bien. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas y dudas?
Ya solo veremos esta parte. Les cuento que tengo una reunión con el encargado de nuestra área, así que vamos a ver esta parte. Muy bien. Pongámosle mucha atención a esta parte. Lo vamos a ampliar. Dice, área de recinto de una función. Si yo tengo justamente esta gráfica es de una función cúbica o de cuarta o de quinta raíz. ¿Qué es lo que hago? Valúo de A a x1 y de x2 a b. Y voy a calcular, pero miren lo que está pasando, miren. Calculo de a 1. Esta área está debajo de el x, de gx, donde y es negativo. Miren lo que le estamos poniendo, signo de valor absoluto. Eso significa que esa área, aunque de valor negativo, al final le ponemos positivo. Después nos vamos a integrar desde x1 hasta x2. Miren, aquí está, no hay ningún signo. Después otra vez volvemos a la otra, de x2 a b. Y al momento de calcular las integrales, miren, las sumamos las tres. ¿Qué pasa si yo no le quito, si yo le quito el valor absoluto? Voy a restarlas. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a quedarnos acá. Vamos a ver esto. Si tenemos clases. Bueno, sí, yo digo que vamos a aprovechar a seguir. No sé cómo va a estar ¿cómo se llama? Vamos a estar hasta las 4. Vamos a ver hasta dónde nos da. Ojalá que, no que tengamos clases el miércoles. Bueno, veamos acá hay otra situación. Aquí tengo una integral, pero miren, tengo dos funciones. Aquí tengo la función, miren lo que está pasando acá. Aquí tengo la función f de x y aquí tengo la función. Son distintas y una queda debajo de otra. Miren, si yo defino determinar el área de la función que está de f de x, ¿cuál? La voy a rayar toda esta. Lo único que hago es tomar los intervalos a y b, integrar, no hay ningún problema. Pero, ojo con esto, si me piden integrar solo la parte debajo de g de x, ¿cuál? Esta. Entonces, mucho ojo, lo que hago es tomar mis límites y integrar esa parte ya. Muy bien. Algo más. ¿Qué pasa si a mí me piden integrar solamente esta parte azul? Voy a borrar aquí. ¿Qué pasa si me piden integrar solo esto? Yo creo que no se puede. Ahí está. Solo eso. Ah, bueno. Ojo. Si yo voy a delimitar un área entre dos funciones, le resto a la de arriba la función de abajo. Y aquí está. F de x menos g de x. Mucho ojo con eso. ¿Sí? El a de arriba, la función de arriba menos la función de abajo. Mucho ojo con eso. Ahí está el área. Región negativa y positiva. Si la región se encuentra dividida por el eje de las abscisas, esa es la que me está diciendo. Para calcular se debe calcular una integral definida por cada región. Ok, entonces yo tengo que calcular una por A y una por B. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahí está. Si está entre dos gráficas, ¿quién es la que está arriba? Arriba está y igual a g de x y abajo está f. No, arriba está f de x y abajo está y de x. Entonces se tiene que restar f menos g de x. ¿Sí?
Allá limitada por las gráficas de las funciones f de x al cuadrado y g de x. Muy bien. Trazamos. ¿Qué tenemos que hacer? Puntos de corte. Por favor, no se les olvide eso. No quiero ver gráficas y los puntos de corte no se trabajaron. Primero, los puntos de corte esta, pues no hay necesidad porque esa x elevado al cuadrado, ¿qué pasa? Es una parábola que parte ¿cómo se llama? Del origen. Entonces, ahí está. Esta f de x es esta. Entonces, calculamos. Aquí está, miren. Aquí está esta roja. La otra es otra parábola, pero ¿en sentido qué? En sentido x. ¿Está? ¿Y cómo sabemos este punto? Porque no nos han dado los intervalos. ¿De dónde deberíamos de integrar? Desde cero hasta donde se intersectan. Ojo, ¿qué hago para poder intersectar dos funciones? Ya lo sabemos nosotros. Igualamos las y. ¿Y qué hagamos? X al cuadrado igual. Este pasa al otro lado como cuarta. Este X la pasamos del otro lado y factorizamos. Me va a salir que X es igual a ¿quién? A 1. Entonces, aquí tenemos 1. Entonces ya integramos. ¿Quién está arriba? Arriba está g de x y abajo f. Miren, g menos f. ¿Se dan cuenta? Integramos. La raíz cuadrada la pasamos en función de los exponentes racionales. Y ya tenemos ya evaluamos. ¿No? 7 sextos, que es 1.17. En algunos casos, la misma gráfica me va a dar los puntos de intervalos. En otros, yo me los tendría que dar. Miren, aquí también tenemos tenemos una gráfica de la función f de x, esta es una parábola y la otra parábola también. Y las dos rectas verticales también. Esta es positiva a 1 y a 2 negativa, entonces hay que TCL el signo negativo. ¿Ve? Aquí está, miren. Interesante. ¿Cuánto me da? Me da 2 unidades. Bueno, ¿tendrán alguna duda? ¿Tendrán alguna consulta? Miren, aquí estamos calculando lo mismo. Más ejemplos. Pueden leer y ver. ¿Qué hay más, ve? En todas se repite lo mismo. Aquí también, miren, hay una negativa, positiva, negativa, positiva. La suma de las 4. Bien. Y se va, miren, aquí están también para ver. Pues véanlo. Esta es la que vamos a ver regresando de las clases. Me interesa. Con esta vamos a cerrar. Esta es una complicada. ¿Por qué? Aquí tengo una arriba. Estas dos comparten los dos. Y esta comparte la de abajo. Vamos. Bueno, preguntas y dudas. Preguntas y dudas. Miremos qué más tenemos después de aquí. Estas son las más complicadas. Con esa vamos a terminar. Bien, entonces solo denme un minutito, por favor. Quiero ver algo aquí. Ok, denme un minuto, por favor. No me van a sacar los... El tiempo se nos está yendo muy rápido. Ya nos queda un mes de clases. Y cuando digo un mes, estamos hablando de que 2 clases por semana, ¿va? Entonces, y como les dije, el otro lunes no vamos a tener clases por el asueto. Entonces sí es importante que no nos enfriemos, que practiquemos, porque lo importante es salir de todo esto. En un minutito voy a tomarle un screenshot a las evidencias. Hay un calor, pero insoportable, eso sí.
La humedad es la que más nos afecta. Es importante esta. Esta es una de las más complicadas. Bueno, ahora sí, dejamos de compartir y tomamos un screenshot general. Bueno, vemos 6. Muy bien. Estamos ahí, muchachos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algo que indicar o algo que preguntar.